la chef Yolo, bienvenidos a un capítulo más de los talleres de cocina Kiwi Limón. El día de hoy les voy a enseñar cómo filetear un pescado y cómo limpiar los diferentes tipos de camarones que hay en el mercado. Vamos a empezar con lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, una tabla azul, porque el azul es para los pescados, para los mariscos, para los crustáceos. Vamos a necesitar una bolsa de plástico, un cuchillo especial para pescados, que es el filetero, un cuchillo chef. Vamos a necesitar el descamador y si no tiene usted descamador, no se preocupe, podemos arreglárnoslas con un pelapapas. El pescado puede venir con cabeza, puede venir con aletas, puede venir inclusive hasta con las vísceras, con la cola, pero eso no es lo importante. Los ojos tienen que verse cristalinos, tienen que verse transparentes, realzados. Si un pescado tiene los ojos hundidos, los tiene opacos, ese pescado no nos gusta. Las aletas tienen que verse bien adheridas a la piel, las escamas igual. Las agallas, estas son las que están acá, tienen que tener un rojo intenso. Si las agallas se ven rosas, mala característica. Las escamas tienen que estar también bien adheridas a la piel. Si nosotros hacemos este movimiento y las escamas se desprenden con solo hacer esto, mala característica también. El olor característico a mar, mal olor, no me gusta, tampoco es buen pescado. ¿Cómo se debe de sentir la textura del pescado? Se tiene que sentir firme. Si nosotros presionamos el pescado y se nos hunden los dedos, eso significa que es un pescado viejo porque ha pasado por muchas descongelaciones. Entonces ya saben qué es lo que se tienen que fijar cuando compremos nuestro pescado. Si es que el pescado lleva escamas, si no tienen el descamador, vamos a utilizar un pelador de papas y eso es súper sencillo. Lo sujetamos bien de la cola. Vamos a pelar hacia adelante. Entonces empezamos a descamar. Vean qué fácil es con un pelapapas, pero lo que está sucediendo es que están volando por a todos lados las escamas. Entonces ahí le va un consejo. Esto lo podemos meter, este pescado lo podemos meter en una bolsa de plástico y dentro de la bolsa de plástico empezamos a descamar y solo se van a quedar en el mismo lugar que es la bolsa. Ya terminé de descamar. Ahora lo que sigue es cortar las aletas que tengo de este lado, nada más para que no me estorben a la hora de que yo esté fileteando. Eso con unas tijeras se quitan perfectamente. Ahí está, este es un desecho, este igual la vamos a quitar. Y ahora vamos a utilizar el cuchillo filetero. Vamos a hacer dos cortes. Uno va a ir atrás justamente de la aleta, un corte que va a ser en diagonal y después vamos a hacer un corte en la cola. Me sostengo de la aleta. Justamente aquí atrás voy a hacer el primer corte y llegue hasta acá y el segundo corte más o menos por aquí para la cola. Voy a hacer lo mismo del otro lado, hago un corte en diagonal, también cortamos en la cola. Para el primer filete partir desde la cola. Entonces me sostengo bien, me fijo justamente donde está la aleta, que es la parte superior, esta, y me va indicando dónde voy a ir a hacer el corte. Hacemos el primer corte de la cola hasta arriba. Entonces ahora me voy a sostener de la carne que ya acabo de cortar y voy a hacer cortes despacito, súper pegaditos a las espinas. No lo hago rápido para no mermar y no lastimar la carne de mi filete. Bien pegadito a las espinas. Ya tenemos nuestro primer filete. Aquí está. Se lo vamos a dejar de este lado. Ahora vamos a obtener el segundo filete. Lo vamos a colocar de esta forma y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar a hacer un corte por la aleta que está justamente en la parte superior y como ya tenemos aquí el corte, es de aquí hasta acá. Me sostengo de la carne que ya tengo, pegadito, pegadito, con cortes pequeños. Ahí está. Les muestro. Segundo filete. Y esto no me lo vayan a tirar. Este esqueleto nos puede servir perfectamente para hacer un caldo, para hacer un fondo de pescado. Acuérdense que en capítulos anteriores les enseñé a hacer un fondo de pescado. Si no vieron los capítulos anteriores, no pasa nada. Solo tienen que entrar al perfil de Kiwi Limón en Facebook y ahí van a aparecer esos capítulos. Van a poder ver cómo se preparó el fondo de pescado y aprovechar bien todo nuestro pescado entero. Entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Retirar la piel de nuestros filetes. A mí me gusta empezar por la cola y retirar todo. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño corte aquí
Voy a sacrificar un poquito de la carne y voy a colocar el cuchillo inclinado y después voy a hacer un corte como este, lo sostengo perfectamente y tiene que llevarse todo completo a la piel. Y listo. Aquí está la piel, no nos quedamos con nada y queda nuestro filete totalmente limpio. Ahora es el turno de los camarones. Yo en esta ocasión tengo estos tres. Tengo unos jumbo, tengo unos pacotilla y unos camarones grandes. Estos, por ejemplo, quedarían perfectos para unas brochetas. Este para un cóctel y este para rellenar. ¿Qué nos tenemos que fijar cuando vamos a comprar nuestros camarones? Pues estas son las características. Uno, que el caparazón esté bien adherido a la carne. Si el caparazón con un movimiento suave se desprende, mal signo. El segundo, tiene que tener buen olor, ya saben, olor característico a mar. El tercero, la carne tiene que estar firme y no debe estar nada viscosa. Para limpiar el camarón, lo primero que vamos a hacer es retirar la cabeza, de esta forma. Esto lo reservamos y yo les voy a pasar un tip para poder retirar desde el caparazón, las patitas y la cola. Ahí nos vamos a apoyar con unas tijeras y sobre todo el lomo vamos a hacer un corte de esta forma. Ya llegamos hasta la cola y ahí lo que vamos a hacer es retirar el caparazón hacia un lado, así. Luego nos vamos del otro lado y retiramos igual el caparazón, lo jalamos hacia abajo, sostenemos bien el camarón y ya lo desprendemos desde la cola. No tiren las cáscaras del camarón ni las cabezas de camarón porque esto de verdad hace unos caldos de camarón tan deliciosos o por ejemplo también podría ser una crema de camarón. Ahora el siguiente paso es retirar el intestino, tubo digestivo o vena, que así es también como se le conoce, que está justamente en el lomo del camarón. Entonces ahí voy a utilizar el mondador y voy a hacer un corte que no sea demasiado profundo por toda la superficie del lomo. Y aquí es donde va a estar. Este es el tubo digestivo o vena y esto lo podemos retirar con la mano. Los echamos y después lo vamos a enjuagar para retirar cualquier resto que haya quedado para después abrirlo en un corte mariposa. Vamos a hacer un corte que no sea demasiado profundo para que entonces nuestro camarón no se vaya a partir en dos. Ahora sí, ya tenemos listo nuestro camarón en mariposa para que lo podamos rellenar. Pero a lo mejor tenemos un relleno que es abundante. Ahí lo que podríamos hacer con este camarón es aplanarlo. Vamos a necesitar 2 hojas de plástico. De esta forma colocamos nuestro camarón en mariposa. Le ponemos encima otra hoja de plástico. Y me voy a apoyar con un mazo, con un vaso. Se tienen que fijar es que el movimiento que van a hacer es un golpe profundo y después lo van a estirar. De esta forma, van a golpear y van a estirar. Acuérdense, los golpes suavecitos, sí profundos pero suaves para que no destruyamos el camarón. Y este ya está listo para rellenar. Lo que vamos a hacer es poner un relleno aquí, justamente al centro, y con el mismo plástico nos vamos a ayudar para cerrar. Entonces vamos a hacer esto y ya está listo nuestro camarón para rellenar. Camarones que van a ir para brocheta o que tal vez van a ir para saltear, ya no es hacer un corte en toda la superficie del lomo. Ahí lo que vamos a hacer es, con la ayuda de un palillo, es retirar el tubo digestivo y de esa forma no voy a estropear el camarón, va a conservar la forma natural del camarón y se va a ver más estético. Metemos el palillo y aquí sale. Y aquí va a ir saliendo el tubo digestivo. ¿Ya lo ven? Aquí lo tomo con la mano. No va a salir completo, va a salir solo una parte. Lo desecho y continúo haciendo exactamente lo mismo. Y retirando el tubo digestivo. Conserva la forma, no lo partimos porque cada vez que partimos el lomo del camarón, eso hace que se encoja más. Entonces aquí se conserva la forma, no tiene el tubo digestivo y queda perfectamente para unas brochetas o como parte de alguna otra preparación. En este caso tiene la cola y esto nos sirve para rebozar, por ejemplo, o para empanizar.
y se ve también bonita. Ya tengo todos los platillos. Con el pescado hice un pescado divorciado, un pescado envuelto en hoja santa y con los camarones una crema de camarón, unos camarones rellenos de queso crema envueltos en tocinos y por supuesto un cóctel de camarón con el camarón pacotilla. Para ver estas recetas o capítulos pasados, ya saben, tienen que entrar al perfil de Kiwi Limón en Facebook. Gracias por acompañarme y ya saben, nos vemos en la siguiente temporada de los talleres de cocina Kiwi Limón. Adiós.